Muy buenas tardes, mucho gusto, Kevin Reyes, estudiante de la clase de Sociología, un poco de las fuentes de investigación de la historia, documentando un poco de cómo ha surgido la historia a través de tantas ciencias que ha ido atravesando el transcurso de nuestra vida, desde nuestros antepasados. Una de las principales fuentes es la fuente oral, donde las fuentes orales son aquellas que se utilizan para entrevistas, donde puedes conocer a una persona pequeños detalles de su historia, de su vida personal y sucesivamente tratando de conocer más de la persona con quien estás entablando una conversación. Y se obtiene pues acontecimientos históricos a través de este tipo de fuentes. Están los relatos que cuentan las personas. Estos tipos de relatos son, pues como dice aquí el texto, son narraciones que cuentan una serie de sucesos, ya sea reales o ficticios. Es como cuando podemos hablar de lo ficticio, hay cuentos y fábulas. En el transcurso de eso, pues desarrollamos una lectura, ciertas historias pues pueden acomodarse a nuestra vida diaria, pero siempre con algo ficticio. Los relatos históricos pues son podemos poner un ejemplo, una conversación de nuestros abuelos, padres, de su vida pasada, de cómo ha sido hasta el día de hoy donde nosotros estamos eh, viviendo. Y relatos del yo es pues describir una historia desde pequeño y sucesivamente de cómo he ido forjando mi personalidad, mi vida y así. Las fuentes escritas son aquellas pues que dejaron mucho tiempo arqueólogos, historiadores, escritores, a manos de medio escritos, libros. Eh, una muy cierta es como la Biblia, que fue escrita hace millones de años, el libro más leído, los periódicos, a veces cosas que nos sirven para registrar pues nuestro, nuestros documentos personales, ya sean partidas de nacimiento, de funciones, son cartas pues de cuando alguien ha muerto, matrimoniales, eh, por ejemplo nuestro DNI es algo importante en esas fuentes que quedaron escritas y ahora pues en la actualidad se ponen en práctica desde mucho antes. Vamos a las fuentes arqueológicas. Estas estudian aquellos historias de la sociedad pasada. Ya puede ser como aquí en Honduras, pues es un ejemplo las ruinas de Copán, en México los aztecas, en Egipto pues las pirámides egipcias son ese tipo de fuentes arqueológicas en que se carga esta ciencia de estudiar la cultura de cada una de esas civilizaciones que vivieron hace muchos tiempos. Las fuentes fósiles. Las fuentes fósiles son aquellas que se encargan de describir y manejar cómo pues, los combustibles han evolucionado en microorganismos. Leía en este tipo de fuentes fósiles que para determinar una cierta cantidad del combustible o para producir combustible, una minería tarda de 252 a 66 millones de años, que es un largo de tiempo demasiado avanzado. Y como podemos ver, pues es todo aquello que se basa en la minería, petróleo, carbones, etcétera. También envasado a esto hay unas ciencias auxiliares, podemos llamarlas ciencias auxiliares de la historia, que son como un complemento de las que acabamos de comentar atrás. Está la arqueología y la antropología, que estas caben en base a la arqueología, a la historia de la arqueología, pero son muy diferentes.
Aquí hice un pequeño texto de en qué están basadas de mi propia lectura y de mi propia forma de entenderlo en base a lo que he leído. Se dice que la arqueología se basa en el estudio de hallazgos pasados, ya sean restos fósiles, cerámicas, cadáveres de seres extraños, literalmente culturas pasadas. Es como comentábamos de que basado en los egipcios, donde pues habían reyes, faraones, cosas así. Eh, los mayas pues nos dejaron muchas culturas, como la comida, deportes, formas de ver la vida de muy diferente, hasta pues en construcción, arqueología, diferentes formas que si no fuese sido por ellos, pues el día de hoy no fuese un mundo tan avanzado y tan diferente. Y la antropología está basada en el estudio cultural, socioeconómico, lingüístico, biológico de la actualidad en una pequeña diferencia entre pasado y actual, que estas dos ciencias son fuentes arqueológicas, es lo que estábamos comentando atrás, que la antropología se basa pues en la actualidad, en ver de cómo la arqueología que nos dejaron los historiadores o las antiguas culturas ahora en día nos están sirviendo a desarrollarlas, a descubrirlas, y en eso se basa la antropología. Sucesivamente pues pasamos a otras dos de las ciencias auxiliares de la historia, que son la lingüística y las artes. Podemos decir que es la lengua y artes. Pues la lingüística es cuando el creador se basa en manuscritos, puede ser por medio de escrituras, por medio de, de transmitir un mensaje a una cierta pues, cantidad de personas a través de un escrito, ya sea pues las revistas, periódicos, informativos, ya sea de entretenimiento, de hacer entender un mensaje de forma escrita, y haciendo pues que la persona quien está leyendo llegue a un conocimiento eh, muy a fondo y hacer entenderlo fácilmente. Y las artes es todo lo contrario, pero a la vez también tiene mucho que ver en lo de la lingüística, porque las artes he pasado en medio de retratos, fotografías, donde las personas pues nos basamos en entender el mensaje, ya sea por una forma de visión, observándolas, y también de manera de que podamos entender y comprender cada situación en forma vista. Y las derivaciones históricas, que hay cuatro: está la historiografía, cartografía y geografía y paleontología. La historiografía pues se basa en el estudio de los registros históricos que quedaron en forma pues de la lectura. La cartografía se basa en todo aquello de los mapas, de direcciones. Ahora pues podemos llegar a un cierto punto donde ya tenemos Google Maps, tantas aplicaciones de cómo llegar a un sitio. Antes pues era un poco más complicado, antes era por medio de mapas. Pues una de las ejemplos muy importantes fue pues cuando descubrieron nuestro territorio. Fue basado así por medio de direcciones a través de, y ciertamente fue por medio de brújulas. Ya después pues los mapas fueron surgiendo y se fueron creando retratos así. La geografía se basa en todo aquello que tiene que ver mucho con la historiografía, pero la geografía es en aquello biológico, aquello que se encarga de estudiar todo lo del ser humano, naturaleza, fauna, los animales, en sí, todos los seres humanos, ya sean animales, cosas o nuestra propia persona. Paleontología. La paleontología se encarga de aquellos restos fósiles de que se cree que existieron dinosaurios, hubieron seres extraños antepasadamente, y hasta el día de hoy pues han sido descubiertos. Hay muchas paleontólogos que han descubierto una cierta cantidad de huesos,
de seres humanos extraños, y aún pues existe esa duda de si hay extraterrestres aquí, que posiblemente para una cierta cantidad de años pueda que se averigüe o no. Y un poco de la historiografía, que pues me quedé ahí un poco atrás en ese aspecto de explicarlo. La historiografía se basa en todo aquello de la humanidad, de cómo pues estudia el mundo completamente, ya sea culturalmente o geográficamente. Simplemente esta es toda mi presentación. Muchas gracias, muy amable, y esto es todo.